En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este primer domingo de Cuaresma vamos a encomendarnos a la misericordia de Dios, a su Sagrado Corazón, para que nos conceda el don de la conversión. Y vamos a poner todas las intenciones que hemos podido ver al comienzo de la misa en el altar, para que el Señor en su misericordia nos escuche, nos conceda todo esto que con humildad y sencillez le presentamos. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo, y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este primer domingo de Cuaresma en la Iglesia Universal siempre está dedicado a este capítulo de la vida del Señor que aparece en los 3 evangelios, las tentaciones del desierto. Y a diferencia de Lucas y Mateo, Marcos no va a describir específicamente cuáles son las tentaciones, sino va a hablar de la tentación en sí. Y nos va a recordar algo, así como el Señor pasa 40 días en el desierto siendo tentado, eso nos va a recordar también aquel paso de Israel de 40 años por el desierto, en el que no va a superar la tentación y va a ver cómo su corazón se tuerce, se podría decir, se aleja del plan original de Dios. También por eso el tiempo del desierto como un tiempo de purificación, una generación que tiene que nacer con un corazón nuevo. Pero Jesucristo, que encierra en sí a toda la humanidad, vive estos 40 días de pasar por el desierto, de experimentar la tentación, porque lo que va a decir el Evangelio de Marcos es: Jesús es tentado, no solamente en tentaciones específicas como los otros 2 evangelios sinópticos, sino como que fuera tentado en todo este periodo. Pero el Señor sí pudo resistir la tentación, sale victorioso. En Cristo se podría decir, el Señor ha vencido todas las tentaciones y ha vencido al demonio. Ahora, hay un pasaje, hay una expresión que aparece en el Evangelio de Marcos que es interesante. Que Jesús está con las fieras y los ángeles le servían.
Eso tiene un paralelo con Adán en el paraíso. Según unas antiguas costumbres judías, a Adán en el paraíso lo servían los ángeles, igual que a Cristo lo van a servir los ángeles en el desierto. Pero la diferencia una vez más es que Adán no resiste la tentación del demonio que va a venir por Eva, en cambio Cristo sí sale victorioso. Cristo es servido por los ángeles en el desierto y sale victorioso de la tentación. Y aquí viene una idea que creo yo es la primera que tenemos que tener en la mente. Si nosotros también queremos salir victoriosos de la tentación, debemos seguir a Cristo. Él es el que nos va a mostrar ese itinerario, ese camino que nos va a llevar a vivir esta armonía que Él tuvo. Porque incluso esto que aparece de que vivía entre las fieras, va a hacer referencia a aquel pasaje de Isaías en el que anuncia que en la vida futura, en el reino mesiánico, vivirán el león con la oveja, se mecerán juntas, porque el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la creación es un triunfo de paz. Recordemos que Cristo es el Rey Mesías. Y también es importante que recordemos algo. Todo este tiempo de Cuaresma está englobado, está enmarcado por el tema de nuestro bautismo. Por eso la primera lectura de hoy va a hablar de las aguas del diluvio que prefiguran el bautismo que vamos a vivir. La riqueza de vivir en este tiempo de Cuaresma, nuestro don de ser bautizados, de ser hijo de Dios. Hay un detalle interesante también en esto. Marcos va a poner las tentaciones del Señor inmediatamente después del bautismo. Y esto no es un detalle menor, sino que también, así como el bautizado experimenta la tentación o la lucha, mejor dicho, de tener que mantenerse en gracia después del bautismo durante toda su vida, también Marcos va a poner las tentaciones de Jesús, o van a suceder inmediatamente después del bautismo, para darnos a entender que hay una nueva vida. El camino planteado por Jesús ya no es el camino del hombre caído, sino va a ser el camino del hombre redimido, en el que la humanidad en Cristo va a poder salir victoriosa de la tentación y del demonio. Y aquí hay que entender algo, ¿no? Entender algo. El Señor viene a restablecer este dominio de la paz, este dominio en el que si nosotros nos dejamos guiar por Dios, vamos a poder salir victoriosos también. Y hay otra expresión que aparece en el Evangelio de hoy que también es interesante al comienzo. Jesús dice, es guiado por el Espíritu al desierto. La expresión griega original casi que dice que el Espíritu lo empujó, o sea, fue casi como botado, expulsado no, impulsado sería la expresión, empujado hacia el desierto. Y aquí viene algo también que hay que tener en cuenta nosotros. Si nosotros queremos aprender a vivir por el Espíritu, el camino que se pone de manifiesto en este Evangelio para vencer la tentación es el de sabernos o dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios? Sería la pregunta. Solo en la oración. En la oración es donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma entra en sintonía total con el Espíritu Santo para contemplar el misterio de Dios. Y no me refiero solo a la oración que vamos a tener que elevar en el momento que nos sentimos tentados, porque efectivamente cuando experimentamos la tentación, lo que debería salir de nuestro corazón es pedir auxilio a Dios, y está bien, sino que sobre todo deberíamos experimentar el fruto de nuestra oración al momento de la tentación. ¿Qué quiero decir? Que en la oración debemos construir la fuerza, el baluarte interior, nuestro ser viviendo en gracia, para que al momento de la tentación, esa gracia que hemos aquilatado a fuego de oración pueda salir también victoriosa de la tentación y triunfante como el demonio. Esa es finalmente la enseñanza que el Señor nos quiere dar. El fruto de nuestra oración no debe convertirse solo en el fruto de ese momento en sí, sino que lo que cultivamos, trabajamos en la oración, se debe convertir en un momento permanente. Por eso de ahí vendrá esta expresión de hacer nuestra vida oración.
Porque eso que hemos trabajado en la oración, eso que le hemos pedido a Dios en la oración, eso que hemos contemplado en la oración, luego hay que llevarlo a nuestra vida diaria, a nuestras luchas. Y aquí viene un propósito, que convirtamos nuestra oración en ese lugar donde nos hagamos fuertes, no por nuestra sola fuerza, sino porque en la oración nos debemos sumergir en el corazón de Dios para llenarnos de su gracia y con su gracia salir, como dice al comienzo, impulsados por el Espíritu a combatir la lucha que cada uno le corresponde, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como sacerdote, como hijo, como estudiante, como trabajador. Debemos aprovechar este tiempo de Cuaresma para convertir nuestra oración en ese lugar que nos va a hacer agradables a Dios, en el que nos vamos a dejar también guiar por el Espíritu de Dios para proceder. Y aquí viene también una cosa, debemos tomar esta firme determinación de luchar, ayudados por la gracia de Dios, contra el demonio y contra la tentación. Pero aquí también hay yo creo, una señal o un paso que debemos dar. Nuestra oración, si bien pasa por esta oración de súplica que les decía, en el que vamos a pedir la gracia, nuestra oración para que alcance esa eficacia como la que Cristo nos muestra en el Evangelio, se tiene que convertir en una oración de adoración. La tentación realmente no se va a vencer solamente por nuestra fuerza y solo por pedírselo a Dios. Vamos a poder vencer en la medida en que nuestra oración se convierta en adoración, porque luego esta adoración que vamos a tener a Dios se convertirá en una actitud permanente y no vamos a querer que nada ni nadie nos arrebate ese corazón puro, limpio, adorador, donde ya no va a tener cabida ni el demonio ni el pecado. Esa es la determinación que debemos tomar en este tiempo. Por eso la segunda lectura, que va a hablar de esta gracia bautismal en San Pedro, va a decir: aquella agua del Antiguo Testamento era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y no consiste en quitar la inmundicia corporal, no solamente estar limpios exteriormente, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el propósito que debemos alcanzar en este tiempo de Cuaresma. Comprometernos a vivir con una buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Convertirnos en adoradores de Dios. Solo el corazón que es capaz de adorar en la oración, luego se convertirá en un adorador en la acción. Y con la gracia de Dios podrá salir triunfante de la tentación y del pecado. Por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia y de conversión especial. Y hay que saberlo aprovechar. Recordemos que toda la Cuaresma es preparación para que el día de la Pascua, en el que renovamos nuestros compromisos bautismales, podamos llegar con un corazón nuevo, con un corazón renovado, con propósitos firmes, con la ilusión de poder alcanzar toda esa gracia que Dios nos ha concedido en su Hijo y por la cual nos ha hecho sus hijos para vivir una vida en plenitud. Pidámosle pues al Señor la gracia de luchar a muerte contra el pecado, de convertirnos en auténticos adoradores de Dios y de saber confiar cada día más en su gracia para poder salir victoriosos del pecado y de la tentación. Pidámosle estas gracias a Dios con humildad y sencillez de corazón. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario que en estos días de Cuaresma dirijamos nuestras súplicas de adoración a Dios con mayor fervor e insistencia, para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques y tentaciones del maligno. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del sumo bien, Jesucristo nuestro Señor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen más y multiplique los frutos de la tierra para que alcancen a todos. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que cuantos en ese tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, para que recibamos la plenitud de su perdón y alcancemos todas las gracias y dones que Él nos quiere dar. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Una vez más ponemos en las manos del Señor todas las intenciones que han pedido para esta misa, que han aparecido al comienzo, y también las pondremos al final, para que el Señor en su bondad nos escuche. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y cada uno en el silencio de su corazón, preséntele sus súplicas e intenciones a Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este sagrado misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días, y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Febres Cordero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Gerardo y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a rezar juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el Señor, por amor eterno te amé. Yo te di la vida y al principio te formé. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, no huyas de mí. Vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Te seguí, tus pasos busqué, cuando te encuentres seré feliz. Si te abandoné, con mi amor te atraeré. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, no huyas de mí. Vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Podrán los montes correr y el sol su luz apagar, mas mi amor por ti nunca más se apagará. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, no huyas de mí. Vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Reina del cielo, mi dulce Madre María, yo aunque débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu Inmaculado Corazón y con una confianza de niño en tus cuidados. Espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sagrado Corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor, libre y con todo el corazón, acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos. Mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, y cualquier obra buena que yo pueda realizar para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida para mí.
En cambio, te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo, por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de abnegación. Que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor, sean entrega generosa a tu sacratísimo corazón. Amén, amén. Oremos. Alimentados con este pan del cielo, que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y vivir de toda palabra que sale de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, una vez más, seguirles pidiendo sus oraciones por el proyecto, por todas las obras que se realizan en esta parroquia. Agradecerles también a las personas que nos ayudan de manera material a poder llevar adelante los proyectos que se tienen aquí. Pedirles también que, a pesar de que son tiempos difíciles, no nos dejen de ayudar, que gracias a eso también nosotros podemos hacer muchas obras y ayudar a muchas personas. Así que, una vez más, agradecemos su generosidad. Oramos por ustedes para que el Señor sea generoso en su gracia también con ustedes, por todos los esfuerzos, por toda la ayuda que dan. El Señor esté con ustedes. Te rogamos, Señor, que descienda sobre tu pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación y lo alcance la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa